Buenas tardes, vamos a iniciar este cuarto centro de investigación del año 2026 aquí en la sala de Dinamarca para que Carla y Julián recuerden del CIMPE. El- en la sesión de hoy pues, es muy grato tener la participación de personas egresadas de la maestría política económica de El Salvador. También han desarrollado sus estudios doctorales en la China, en economía, en la WASHOP, yo no sé cómo se pronuncia, University of Science and Technology, y también quienes actualmente son académicos en la Universidad de El Salvador, donde en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador, donde también realizaron sus estudios de economía de licenciatura. Actualmente, Carla es profesora en la Escuela de Economía, de cursos de Economía, y Julián recientemente ha sido nombrado coordinador del doctorado de la Facultad de Economía de El Salvador. Nosotros también le damos congratulaciones por ese recién reto académico que responde. Creo que que todos ya nos conocemos, tal vez con la excepción que te presentes con ellos. Bueno, con un gusto. Mi nombre es Yasmín Araya, soy estudiante de bachillerato. Bueno, actualmente estoy iniciando mi licenciatura en Planificación Económica y Promoción Social. Soy estudiante asistente del profe Kevin. Muy bien. El resto de participantes, hasta donde veo, son amigos de ustedes y estamos entonces en la modalidad de sala y también por la parte virtual, desde donde vamos también podemos recibir comentarios y preguntas una vez que Carla y Julián finalicen sus exposiciones. Entonces vamos a empezar con Julián y luego continúa Carla. Tal como ustedes ven, el tema va a envolver lo que ellos van a exponer es crisis cambiaria y cambio estructural con aplicaciones desde el Machine Learning. Este es un elemento importante y el título cubre las dos tesis doctorales de ellos. Entonces, sin más, le damos el espacio para que inicie William. Buenas tardes. Un placer saludarles, profesores y profesoras. Para mí es grato poder compartir en este encuentro de investigación y bueno, poder en este caso compartir. Este es un artículo científico que forma parte de uno de los capítulos doctorales de mi disertación. Solo quiero ver, se ve mi pantalla Sí. Muy Sí. bien. perdón, solo quiero verificar nada más esto. Que Pero me está teniendo problemas para ver mi propia pantalla. En China. Eh, Ujú. ok, hoy sí. De acuerdo. Este capítulo o este artículo científico se denomina Determinantes de la evolución del índice de rendimiento industrial competitivo, en español, un enfoque de aprendizaje automático para la dinámica de mediano plazo. Este artículo, perdón que no sé por qué no puedo pasar la diapositiva, perdón que estoy teniendo dificultades.
Probablemente sí. La presentación, la primera plana, Randall. Pero está muy serio. Tiene cara de cualquier cosa menos de estar poniendo muy claro que Randall, ¿puede empezar? No, lo que pasa es que ustedes están siendo grabados, entonces yo no sé. Usted también. Y está en primera plana. Ella con la cámara para atrás. Qué muchachito. Bueno, si no empezamos por las preguntas. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, Pero se adelante. estaba viendo ahora, lo que pasa no le pasa, parece. De acuerdo, hoy sí ya puedo verme, no tengo Ahora ningún sí. problema. Les decía que este es el resultado de un artículo científico publicado en la revista de Computational Economics. Es importante resaltar dónde fue publicado porque en esta revista abordan la aplicación de métodos computacionales para resolver problemas complejos de la economía. En este caso, se utiliza una aplicación del aprendizaje automático a la dinámica de mediano plazo para predecir la tendencia de este índice. Y las preguntas de investigación que subyacen dentro de esta investigación son dos, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los determinantes críticos de la tendencia de mediano plazo de este índice? ¿Y en qué medida son adecuados estos predictores, estos determinantes de mediano plazo, para predecir e impulsar el proceso de cambio estructural? Entonces, esta discusión se fundamenta en la visión de, bueno, es decir, cómo esta aproximación teórica y metodológica permite responder estas preguntas, ¿no? Y para ello se ha aplicado un enfoque desde la perspectiva sistémica del cambio estructural que sustenta la existencia de factores desencadenantes de procesos de causación acumulativa que influyen en las tendencias estructurales de la economía. Estos efectos se fundamentan en distinciones, por ejemplo, desde la perspectiva de Kaldor, de Myrdal y de Pacinetti. Ambos abordan el concepto de causación acumulativa, identificando factores críticos capaces, por ejemplo, de engendrar dinámicas retroalimentativas que potencian el cambio estructural de los países, ¿no? O también pueden limitarlo, si estos no son estimulados. Entonces, por ejemplo, Kaldor destaca o se enfoca en el proceso de causación acumulativa en lo que concierne a las actividades manufactureras, en tanto que éstas pueden favorecer el cambio tecnológico y la productividad. Esto lo sustenta a partir de procesos de rendimiento crecientes de escala, a partir de los eslabonamientos intersectoriales, a través de procesos de demanda, que lo que hacen es que favorecen dinámicas de causación que configuran las tendencias de los países. Myrdal, por ejemplo, en este caso se enfoca, resalta el papel de factores multidimensionales como económicos, sociales e institucionales, entre otros, que desencadenan círculos virtuosos o viciosos según se estimulen. Es decir, si son estimulados, pues pueden favorecer círculos virtuosos o, en este caso, si se restringen, pueden desencadenar círculos viciosos. Y finalmente, la visión de Pacinetti en este caso es clave para vincular cómo efectos de demanda pueden internalizar el cambio tecnológico y engendrar un proceso de cambio estructural. Aquí, por ejemplo, el énfasis de la visión de Pacinetti, que ha sido propuesta por Araujo y Lima, digamos, es que hay efectos de demanda externa, como por ejemplo las exportaciones, que generan shocks y que esos shocks pueden y tienen efectos de causación acumulativa que pueden derivar en un proceso de cambio estructural y por tanto de cambio técnico. Entonces, esta perspectiva sistémica también se enriquece, es decir, se integra a partir de los enfoques neoestructuralistas, neoschumpeterianos, post-keynesianos y evolucionistas, en tanto que se concibe el cambio estructural como un proceso dinámico derivado de la coevolución de factores de oferta y demanda. Es decir,
que esta visión permite identificar como dos tendencias estructurales claves para ilustrar cómo los países avanzan y desarrollan el proceso de cambio estructural. Estas tendencias estructurales se clasifican como virtuosas o regresivas. Son virtuosas en tanto cuando hay una coevolución de sectores con eficiencia schumpeteriana y keynesiana, en la que se fortalecen, por ejemplo, sectores con oportunidades tecnológicas, sectores con alta elasticidad de ingreso de la demanda de exportaciones, y lo que conlleva, por ejemplo, a un proceso de sofisticación del patrón de especialización productiva, la mejora de la productividad y el crecimiento económico. Y las tendencias regresivas en las que, por ejemplo, se caracterizan por mejoras fragmentadas, pero de alguna forma no son capaces de tener un impulso significativo de los factores de demanda y son limitados y esas tendencias regresivas no desencadenan procesos de sofisticación, por ejemplo, de la estructura productiva, y hay sectores que no son estimulados. Estos fundamentos teóricos, esta perspectiva teórica es importante porque esta aplicación de Machine Learning también tiene un soporte teórico que explica cómo esos determinantes pueden de alguna forma desencadenar procesos que configuran las tendencias. Aquí de alguna forma también es comparado con las visiones clásicas del cambio estructural, en donde simplemente se reduce por ejemplo, a cambios sectoriales. Esto más bien es una perspectiva sistémica que contempla, por ejemplo, cómo los componentes, la evolución de los componentes del sistema pueden desencadenar trayectorias estructurales que posibilita el avance de los países y por lo tanto la disrupción hacia un proceso de cambio estructural que pues ya concibe, por ejemplo, aspectos como la sofisticación productiva, como por ejemplo la evolución de ciertos factores y condiciones sinérgicos que no se restringen a factores fundamentalmente económico. Entonces, y en este caso y en esta visión, en esta discusión, el Machine Learning, por ejemplo, es clave porque ayuda a sustentar la capacidad de generalización de esas variables, de esos factores identificados. En el Machine Learning, el Machine Learning se sustenta en la estadística del aprendizaje, es decir, comparado con la estadística tradicional, el Machine Learning lo que busca es establecer la capacidad de generalización de determinados algoritmos y características. En este caso, en el Machine Learning no se llaman variables independientes, como comúnmente se conocen en la estadística tradicional, sino que se conocen como características, porque estas características son las que permiten clasificar y predecir los fenómenos, en este caso económicos y sociales, ¿no? Entonces, el Machine Learning en este caso es una aplicación que permite establecer la capacidad de generalización de estas características en múltiples escenarios y muestras. Es decir, esta inferencia que se hace a través del proceso de Machine Learning es un poco más robusta que la estadística tradicional en tanto que se comparan múltiples escenarios y muestras. Es decir, la inferencia no se circunscribe solamente a la muestra que corresponde al análisis, sino que evalúa diferentes muestras y evalúa la capacidad de predecir los fenómenos fuera de la muestra. Entonces, demostrando esa capacidad y ese reconocimiento inductivo de la variable objetivo en este caso, es que se establece o se estipula, se infiere cuáles son aquellas características asociadas a la predicción del fenómeno, en este caso, que es la tendencia del índice, del índice de rendimiento industrial competitivo y que por lo tanto contribuye a analizar los condicionantes que desencadenan las tendencias estructurales de los países. Esta aproximación metodológica emplea los principios de la estadística del aprendizaje, lo que mencionaba, para identificar características críticas y demostrar la robustez en la predicción de la variable objetivo. La estadística tradicional, otro aspecto importante es respecto a este marco metodológico, es que la estadística tradicional asume que hay una correcta especificación del modelo, es decir, no evalúa la capacidad de generalización en nuevas muestras o en múltiples muestras. En el caso de Machine Learning, este no asume una correcta especificación, sino que se demuestra de acuerdo a la capacidad predictiva que tienen estas características identificadas, generando evidencia sustentada. Entonces, este es como un esquema metodológico de cómo la articulación, en este caso del enfoque de sistemas
a partir de los fenómenos de causación acumulativa y cómo estos pueden engendrar tendencias estructurales, permitió sustentar y analizar la relación o la interacción entre estas características y la variable objetivo. En cambio, por ejemplo, el Machine Learning demuestra esa capacidad de generalización y compara el rendimiento en múltiples algoritmos, en algoritmos complejos, incluso capaces de capturar relaciones no lineales y complejas de los fenómenos, ¿no? Entonces, en suma, esta aplicación, esta combinación de la perspectiva teórica en conjunción con las técnicas de Machine Learning, permite revelar los determinantes de las tendencias de mediano plazo de este índice y sustentando también así los detonantes o los desencadenantes del cambio estructural para una muestra representativa de países a nivel global. Entonces, los datos utilizados son múltiples, abarcan múltiples indicadores e índices de tres instituciones multilaterales relevantes, la UNCTAD, UNIDO y UNDP, para 148 economías. Entre 2000 y 2021, este periodo se segmentó en periodos de mediano plazo. Estos datos se utilizan para calcular la variable objetivo también, es decir, que el índice no se evalúa en sí mismo, sino que sufre un proceso de transformación. Ese proceso de transformación al Machine Learning se conoce como ingeniería de características, en tanto que se transforman las variables o la data en bruto para convertir en características que permitan capturar aspectos que forman parte del problema de investigación. En este caso, lo que se busca es capturar, por ejemplo, las características dinámicas y retroalimentativas del proceso de cambio estructural. Por eso se aplicaron procesos de transformación de las variables. En este caso, por ejemplo, para extraer tendencias de mediano plazo de todas las variables. En este caso se examinaron 61 variables, 61 características. Se estimaron a partir de esa ingeniería de características las elasticidades de ingreso de la demanda de exportaciones. También esta ingeniería de características sirvió para extraer las tendencias de los términos de intercambio, que también forman parte de las las variables a evaluar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relevancia del Machine Learning en este caso? Estudio emplea una combinación de 8 algoritmos entre paramétricos y no paramétricos. Esta combinación va, por ejemplo, a algoritmos que tienen alta, moderada y limitada interpretabilidad y tiene como propósito modelar relaciones complejas y enmarcarlas dentro del análisis de las tendencias estructurales. Y estos algoritmos no siempre tienen interpretabilidad. Para eso se utiliza y se complementa con el uso de los valores CHAPS, que esto está basado ¿cómo le llaman Explainable Artificial Intelligence, que es como técnicas de explicabilidad de la inteligencia artificial que se fundamenta en la teoría de juegos. Los valores CHAP lo que hacen es que asignan un peso a cada característica a la predicción y distribuyen, digamos, en esa predicción global, distribuyen pagos a cada una de ellas para evaluar la importancia de estas características, y esos valores CHAP también permiten modelar relaciones de dependencia. Es decir, esto fue clave para poder hacer una combinación de algoritmos paramétricos y no paramétricos y modelar relaciones complejas, incluyendo entre ellas relaciones no lineales. El enfoque de Machine Learning y la perspectiva sistémica permitieron la identificación y el análisis de los determinantes de la tendencia de mediano plazo, generando evidencia de los factores críticos de las tendencias estructurales de las economías. Esto quizás no me voy a detener tanto, solo decir que el artículo se propone etapas del proceso analítico de Machine Learning supervisado. Esto es un poco para orientar la discusión y de cómo aplicar esas técnicas para para el análisis de diferentes fenómenos sociales y por tanto, pues, genera como algunos lineamientos metodológicos que pueden servir para futuros estudios. Entonces, la variable objetivo se calcula mediante las tendencias de mediano plazo. Esta revela la dinámica de los países hacia el progreso de las actividades manufactureras, su sofisticación, competitividad o su declive, es decir, porque es una variable binaria que asume dos valores, ¿no? Es decir, una es positivo si esta tiene una tendencia positiva de mediano plazo o negativo si tiene una tendencia negativa, ¿no? Entonces,
perdón, o cero si tiene una tendencia negativa. Entonces, ¿y por qué es importante? ¿Cuál es la conexión entre este índice y el cambio estructural? Y es que este índice integra aspectos del cambio estructural que son relevantes para los países. Por ejemplo, tiene tres dimensiones. La dimensión uno, que es capacidad de producir y exportar bienes manufacturados. Esto abarca el valor agregado manufacturero per cápita, que es una proxy de productividad de las actividades manufactureras, pero también evalúa, por ejemplo, las exportaciones manufactureras y también su productividad, en tanto que se evalúa en términos per cápitas. También comprende el grado de sofisticación que tienen estas actividades manufactureras. Por ejemplo, la participación del valor agregado manufacturero de actividades de media y alta tecnología. Esto también un poco se enraiza dentro de la perspectiva de Pavitt, porque de alguna forma también clasifica las actividades y utiliza, de hecho, esta visión de Pavitt para clasificar aquellos sectores con alta tecnología, mediana tecnología. Entonces, usa esa misma visión para poder clasificar y de esa manera estima también la participación del valor agregado manufacturero, no solamente en las actividades internas, también en sus exportaciones. Entonces, de alguna forma también este índice no se restringe solamente a un tema de cambio sectorial o cambios en la estructura productiva, sino también en qué medida hay un avance notorio y significativo en la sofisticación productiva y en la productividad en este caso. Y también mide el peso global, es decir, qué tanto se avanzan esas actividades en correspondencia a la evolución de los diferentes países. Entonces también esta noción de competitividad se estipula en este índice, en tanto que evalúa qué tanto estas actividades avanzan en correspondencia a la dinámica global de los países. Entonces, de alguna forma también captura el proceso de inserción internacional y la competitividad que van teniendo las exportaciones manufactureras. Entonces, esta variable binaria integra todos estos aspectos y por tanto se genera una evidencia consistente de las tendencias estructurales de los países. Uno de los elementos críticos del Machine Learning o de las técnicas de Machine Learning aplicada es un proceso llamado selección de características, es decir, se evalúan y se seleccionan, de esas 61 características se evalúan a través de un proceso de selección en términos de su capacidad de generalización de la variable objetivo. Son como, por ejemplo, aquí se aplican cuatro métodos le llaman feature selection, de selección de características, que es, por ejemplo, la correlación Spearman. Primero evalúa la asociación monótona entre ellos. Después aplica, por ejemplo, una selección hacia atrás y hacia adelante que utiliza el criterio de la IC. Eso es, también evalúa qué tanto esta predicción de las variables se ajusta, en este caso, a la clasificación del problema. En este caso, es un problema de Machine Learning envuelto en un problema de clasificación. También se aplicó la eliminación recursiva de características utilizando un criterio de validación cruzada, es decir, evalúa qué tanto estas características predicen la variable objetivo en diferentes escenarios y a partir de ahí selecciona cuáles de ellas, por ejemplo, tienen mayor precisión en la predicción de la variable objetivo o en la clasificación, en este caso, de esta variable. Y el lazo, también es un criterio de penalización. Lo que hace es que estima una regresión logística y a partir de ahí penaliza de acuerdo a criterios de validación cruzada también en torno a la minimización de la deviance, le llaman, es decir, en tanto el ajuste que van teniendo el modelo en la predicción, es decir, que tanto la predicción de las características es eficiente, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, va penalizando cada variable. El lazo, por ejemplo, también se utiliza, ya sea como para regularización, es decir, ajustar los coeficientes, o para selección de variables en este caso. Entonces, se aplicó esa diferente combinación. En esta revista sí es importante como cuidar el grado de robustez de la selección. Entonces, es importante presentar como, por ejemplo, múltiples métodos para pues, robustecer las conclusiones en torno a la selección de estas características. Al final, se escogieron, por ejemplo, estas últimas que se seleccionaron, por ejemplo, variables seleccionadas con base en los resultados de selección de características y análisis de sensibilidad,
se evaluaron en los diferentes métodos y posteriormente se evaluaron también en cada algoritmo de selección y cada algoritmo, pues, algunas variables, por ejemplo, se desempeñaron mejor en las redes neuronales, por ejemplo, y en el análisis discriminante y otros en el resto de algoritmos. Entonces, este es un ejemplo de cómo se desarrolló esta evaluación de la selección de las características. Cada uno de los métodos, por ejemplo, se evalúa de acuerdo a la precisión que van teniendo, ya sea en las diferentes muestras y submuestras. Y también en esta selección de características se evalúa la capacidad que tienen para predecir en diferentes escenarios y muestras, es decir, y no solamente en la que se está utilizando para analizar, sino también en las muestras no vistas, le llaman, es decir, en muestras, en muestras fuera del conjunto de análisis en este caso. Entonces, se utilizaron, por ejemplo, 8 algoritmos: regresión logística, la regresión logística con regularización lazo, el análisis discriminante lineal, se utilizaron árboles de decisión, se utilizaron árboles aleatorios o random forest, se utilizaron el gradient boosting machine, que en este caso, perdón, que es un algoritmo que también basado en árboles. También se utilizaron la máquina de vectores de soporte, o support vector machine. Se utilizaron redes neuronales artificiales, es decir, estos 8 algoritmos tienen diferentes características y permiten capturar aspectos, por ejemplo, de la realidad. Y en este caso, el propósito de la investigación de buscar esta combinación es evaluar, por ejemplo, tanto aquellos que tienen alta interpretabilidad, moderada interpretabilidad, y ver el consenso en torno a cómo capturan la relación de las características y cómo predicen el fenómeno estudiado. Entonces, aquí, por ejemplo, se compararon eso a partir de un proceso de cross-validación. En ese cross-validación lo que hace es que divide la muestra de entrenamiento, porque todos esos algoritmos se entrenan para reconocer y para evaluar la capacidad de generalización de la variable objetivo en este caso, y después se evalúa o sea, el grado de eficacia que sostienen en la clasificación y en la predicción, como había existido ya en proceso de selección de características. Es decir, esta evaluación ex post ya de alguna forma garantiza que estas variables elegidas poseen alta precisión y capacidad de clasificación de la variable objetivo, y por lo tanto, lo que sirve es para confirmar y para comparar cuáles de ellos es la mejor aproximación algorítmica para modelar eso, pero también sirve, pues, para comparar entre ellos y analizar cómo estos capturan y modelan estas variables, y también proveen información adicional que permite enriquecer el análisis, en este caso, del proceso de cambio estructural de los países. Este, Hay un proceso que se llama también conjunto de validación. Se dejan un número significativo, por ejemplo, de observaciones fuera de la muestra para analizar en tiempo real, es decir, en observaciones del mundo real, la capacidad que van teniendo estas características y estos factores para predecir el fenómeno estudiado. Entonces, por ejemplo, aquí lo que las métricas indican es que estas variables tienen amplia capacidad para clasificar y predecir, por ejemplo, el análisis discriminante, clasificó las relaciones fuera de la muestra en un 90% de precisión. La regresión logística con lazo, por ejemplo, tuvo un 85% de precisión. La red neuronal artificial, por ejemplo, clasificó con un 85% de precisión, y así se van evaluando el grado de precisión que va teniendo, y esto va permitiendo elegir por cuál de estos modelos y algoritmos sirve mejor para predecir y clasificar el fenómeno, pero también para evaluar qué tanto van capturando aspectos de la realidad. Este, Uno de los aspectos claves en esto es que, por ejemplo, la diferencia entre las clases, estas son las características que se eligieron o que destacaron como predictores significativos del índice, y por lo tanto que son claves para aplicar las tendencias estructurales de los países.
uno de los aspectos fundamentales es que la diferencia entre las clases uno y 0, es decir, aquellos que tienen países que presentan tendencias negativas del índice industrial competitivo, comparados con los que representan una evolución positiva, eh, estos no muestran estas características que su dinamismo es positivo en ambos casos, pero que aquellos que tienen una evaluación positiva tienen un dinamismo significativamente superior. Lo que eso está indicando es que no basta en sí una evolución positiva de estas características para desencadenar una tendencia estructural hacia la evolución de este índice, sino que se requiere un deporte óptimo que desencadenan tendencias estructurales y que por lo tanto explican las trayectorias de los países. Entonces, en esa evaluación de esas características y en los múltiples algoritmos se evaluó, por ejemplo, dentro de estos 8 algoritmos, cuáles variables son las más significativas. Y después de ahí se normalizaron para explicar el grado de importancia que tienen en la predicción y en la clasificación de esas tendencias. Por ejemplo, las exportaciones de mercancía fue la más importante en todos los algoritmos, es decir, fue la variable que mejor explica, en este caso, la evolución positiva de la tendencia, de la evolución positiva del índice industrial competitivo o, en este caso, que también explica si no se estimula suficientemente su tendencia negativa. El índice del desarrollo humano fue la tendencia, porque son tendencias del desarrollo humano de mediano plazo, fue la segunda variable o la segunda característica. Las importaciones de mercancía fue la tercera. El crecimiento del sector industrial fue el cuarto. La elasticidad de ingreso de las exportaciones fue la quinta. El crecimiento de la agricultura fue la sexta. Hay un índice que calcula la diversificación exportadora, que lo voy a analizar más adelante, también que esa fue la siguiente, y por ejemplo, y la tendencia de mediano plazo de los términos de intercambio. Hay una variable que también captura la evolución institucional, en este caso, por ejemplo, la capacidad, la calidad de las políticas, el desempeño que tienen los gobiernos, la calidad regulatoria, que lo calculan en esta variable que se llama PCI 4, que es tomada del índice de capacidades productivas de la UNTA, y hay uno que es la información y comunicaciones y tecnología, información y comunicaciones, tecnología de información y comunicaciones, que también pues que fue la menos representativa de todas. Entonces, estas variables, y esta es una forma de observar cómo, en este caso el SVM, por ejemplo, el Support Vector Machine es un algoritmo que se considera de caja negra, pero a partir de la aplicación de los valores CHAP se logró establecer la relación de dependencia y extraer, por ejemplo, relaciones no lineales. En este caso, eso nos permitió, por ejemplo, por eso es que los diferentes algoritmos le asignan distintos grados de importancia de acuerdo a cómo modelan las relaciones entre la variable, entre las características y la variable objetiva. Entonces, dentro de los determinantes identificados, pues, a partir de estos resultados, las exportaciones del crecimiento de mediano plazo de las exportaciones manufactureras, este es el factor explicativo más relevante para predecir la tendencia de mediano plazo del índice y que requiere y que su dinamismo es crucial para generar efectos de demanda y progreso tecnológico. Esto se enraiza en la concepción de causación acumulativa de Pasinetti, en donde los efectos de los shocks externos tienen la capacidad para engendrar mecanismos de causación acumulativa que promueven incluso la mejora del cambio técnico de los países. Incluso, por ejemplo, dentro de la concepción de Kaldor, la evolución de las exportaciones manufactureras tienen un fundamento evolutivo en el sentido de que eso, de alguna forma, los países que experimentan un elevado dinamismo de las exportaciones de mercancías han atravesado un proceso de evolución significativo y de sofisticación de su estructura productiva que les ha desencadenado
esa inserción internacional dinámica y por lo tanto se refleja en efectos de demanda multiplicativos. El crecimiento del mediano plazo de la industria, en este caso también dentro de la perspectiva de Caldor, es un factor crítico, en tanto impulsa la innovación, la productividad, rendimientos crecientes de escala, fortalece los vínculos intersectoriales y las exportaciones. El crecimiento de mediano plazo de la agricultura es relevante para el desarrollo de las capacidades productivas, la producción de insumos, provee insumos y también es clave para el desarrollo de capacidades productivas. Otro de los que ha sido clave y que está asociado, por ejemplo, a sectores con diversificación vegetariana es el caso de el crecimiento de mediano plazo de la diversificación productiva. Este índice es clave porque calcula, por ejemplo, captura qué tanto la especialización exportadora de los países se distancia de la especialización exportadora global, es decir, que su evolución, en este caso, su grado de singularidad del patrón de exportador es un indicador de complejidad y por lo tanto es un indicativo de una evolución de sectores con eficiencia schumpeteriana. De ahí, por ejemplo, la elasticidad de ingresos de exportaciones también mostró un efecto importante. Eso sugiere que el avance de sectores con eficiencia keynesiana, es decir, que aquellos con alta elasticidad de ingresos de la demanda de las exportaciones, eh, este avance es un elemento clave para engendrar tendencias virtuosas del cambio estructural y expresa también una relación no lineal. En este caso, la relación no lineal indica que pequeños mejoras generan un gran impacto en la configuración de las tendencias del índice industrial competitivo. También está la tendencia del intercambio. Aquí también el hallazgo fue que pese a que no, en este caso, pese a que no expresa una relación positiva, en este caso puede en el mediano plazo experimentar una tendencia negativa, en tanto que puede estar reflejando choques de demanda y de eficiencia tecnológica. Otra característica clave, en este caso, que es el crecimiento de mediano plazo de las importaciones manufactureras, tiene un papel importante. En este caso, lo que demuestra es que esta variable o la evolución de esta variable eh, permite de alguna forma favorecer el acceso a bienes de capital e insumos, en el proceso de transformación productiva. Sin embargo, hay que destacar que en el caso de las importaciones, su impacto positivo antecede a un elevado dinamismo de las exportaciones. Es decir, no se debe comprender esto de manera aislada, sino que es un proceso de interacción de cada características en la predicción del fenómeno que se analiza, ¿no? El índice de desarrollo humano aquí confirma aquellos factores económicos y sociales que están dentro de la perspectiva de causación acumulativa de Myrdal. Iguales los factores institucionales, el avance, por ejemplo, de la calidad de las políticas o el desempeño gubernamental, son aspectos que, por ejemplo, en Myrdal están presentes y que son significativos para engendrar procesos de transformación productiva, ¿no? Entonces, en general, el dinamismo acumulativo de estas variables define trayectorias virtuosas o regresivas de la variable objetivo. En conclusión, los determinantes del mediano plazo de este índice exhiben la relevancia práctica y política tanto de su estímulo, es decir, al potenciarse estos mecanismos van a engendrar mecanismos de causación acumulativa que configuran las tendencias estructurales de economía. Su evolución favorece la sofisticación productiva, la productividad, la competitividad global y la superación de las restricciones de balanza de pago y, por tanto, del proceso de cambio estructural. Por tanto, su estímulo favorece tanto a las economías avanzadas como a los países en desarrollo. En los países en desarrollo, su potenciación engendra tendencias virtuosas del cambio estructural, reduciendo brechas en los dominios contenidos en este índice. Y en las economías avanzadas es clave porque evita que esas tendencias regresivas se configuren o, en este caso, revertir su declive al fortalecer los dominios que conforman este índice. Las métricas, en este caso de Machine Learning obtenidas, demuestran que estas variables y estos algoritmos clasifican muy bien esas trayectorias de los países. Los valores CHAP, en este caso, fueron clave para el aprovechamiento, para analizar el desempeño de estos algoritmos, capturar interacciones complejas y mejorar la interpretabilidad de modelos tanto paramétricos como no paramétricos.
Y el análisis de las dependencias no lineales es clave, que muestra que un crecimiento positivo de los predictores no garantiza por sí mismo, eso es clave, una tendencia favorable del índice, solo cuando el dinamismo alcanza niveles significativos. El efecto sobre la probabilidad del índice se intensifica cuando hay un dinamismo notable. Este hallazgo ofrece insumos de política, en tanto que los objetivos y criterios de evaluación deben fijar umbrales robustos, es decir, no basta con que estas variables evolucionen positivamente, sino que debe haber puntos de corte clave, críticos, con objetivos de política que favorezcan las dinámicas estructurales en este caso y por tanto el proceso de transformación estructural o de cambio estructural. Entonces, hasta aquí llego con mi presentación. Traté de ser un poquito breve y consistente y poder, pues, destacar algunos aspectos que puedan servir para la discusión. Entonces, por aquí me quedo. Bien, muchas gracias. Acumulamos preguntas y comentarios para el final de la presentación de Carla, y le damos el espacio. Hola, buenas tardes a todas y todos. Bueno, un gusto estar compartiendo en este espacio y gracias por la invitación, don Rafa, y pues a todo el SIMPE, ¿verdad? Este día, bueno, voy a presentar, pero creo que Julián, no sé si va a dejar de compartir o puedo compartir yo. Julián. Perdón, ahorita tengo que dejar de compartir. Ok. Ya. No sé si se mira ya mi pantalla. Sí, adelante. Sí, bien. Eh, bueno, como decía, el tema de mi presentación este día es básicamente el artículo, uno de los artículos publicados en Emerging Market, Finance and Trade, y es parte de mi tesis doctoral, eh, y pues se llama Gobernanza y crisis cambiarias en América Latina después de los 90, un enfoque de Machine Learning. Un poco del contenido de la presentación, una breve introducción de la motivación del estudio, qué elementos me llamaron la atención para poder ir desarrollando la investigación, los fundamentos teóricos, luego la metodología, algunos principales resultados y las conclusiones y recomendaciones. Dentro de la introducción quiero mencionar el contexto. Bueno, en primer lugar, siempre estuve dándole seguimiento al tema de las crisis financieras en América Latina y era un tema que me llamaba mucho la atención y pues en la revisión de la literatura, pues viendo todo el tema de la evidencia, ¿verdad? De las crisis en América Latina en los años 80 y 90 y la vulnerabilidad que presenta la región hoy en día, también fueron parte de los elementos que me llaman para poder trabajar este tema. La región presenta ciertas características que ya voy a mencionar y pues que a pesar de que la mayor parte de las crisis registradas se da entre los años 80 y 90, también me llamaba la atención qué ha pasado en el siglo actual y darle seguimiento a este tema, ¿verdad? Entonces, y la idea era también contribuir a partir de construir, ¿verdad? Alertas tempranas o proponer variables que puedan servir dentro de las alertas tempranas para anticipar dichas crisis. Como mencionaba antes, este estudio es el primero de tres que conforman parte de la evidencia empírica de mi tesis doctoral, ¿verdad? En esta primera parte identifico los predictores macroeconómicos e institucionales de crisis cambiarias en América Latina. Luego, en otro estudio, pues se analizan los shocks externos que afectan a países que han experimentado crisis,
cambiarias. Y por último, analizo más los desajustes cambiarios, específicamente en el caso de Brasil. Entonces, eso es un poco el contexto, ¿verdad?, en el que se va desarrollando esta investigación. ¿Cuáles son esos antecedentes, verdad, de las vulnerabilidades de América Latina en las crisis cambiarias y otro tipo de crisis financieras? Primero, que en la revisión de la literatura, como mencionaba, se identifica que América Latina es una de las regiones, por lo menos entre 1970 y 1995, más vulnerables a las crisis cambiarias en comparación a otras regiones del mundo. En el estudio de Kaminsky y Reinhardt, ellos se dieron cuenta de que América Latina sufrieron un 50% más de crisis que los países de Asia Oriental, Europa y el Medio Oriente, ¿verdad? También otro de los elementos importantes y clave en el contexto de las crisis cambiarias es el papel de las instituciones. La región en general se caracteriza por un bajo desempeño institucional. Algunos estudios como el de Chimpale y Brewer descubrieron que entre el 84 y el año 2002 las economías latinoamericanas presentaron una debilidad institucional más marcada entre los países en desarrollo y emergentes que ellos evaluaron en su estudio. Además de eso, ¿verdad?, ya en el siglo XXI, en el análisis que realiza la CEPAL y la OCDE, ellos encontraron, ¿verdad?, que por ejemplo, uno de los temas más clave en términos de instituciones es la percepción de la corrupción, la cual aumentó considerablemente a partir de 2010, superando a media de países del sudeste asiático y superando también los niveles de los países de la OCDE. Entonces, digamos, en términos de instituciones también hay una debilidad muy fuerte y que vamos a ver dentro digamos, el marco teórico que también rige en el papel de las instituciones en las crisis cambiarias. Además de eso, también, bueno, la fragilidad financiera de la región, alto endeudamiento para los países de la región. Y otro tema importante fue entre el siglo XX y XXI, ¿verdad? Tenemos una transición de la mayoría de los países de moverse de regímenes cambiarios fijos a regímenes cambiarios más flexibles. Y que también esto llama mucho la atención porque parecería que dijéramos, o en algún momento se pensó que al tener este cambio, ¿verdad?, en regímenes cambiarios, los países iban a sufrir menos o no iban a sufrir crisis cambiarias, ¿verdad? Pero vamos a darnos cuenta que no ha sido así. Aquí tengo en la gráfica, por ejemplo, el grupo de países que analizo, cómo, digamos, se han agrupado los regímenes cambiarios entre el año 2000 y 2021, entre fijo, intermedio y flotante, ¿verdad? De acuerdo al informe anual de los regímenes cambiarios del Fondo Monetario Internacional. Hay que mencionar también, ¿verdad?, que los países, digamos, ante el Fondo Monetario registran algo, ¿verdad?, un régimen cambiario, ¿verdad?, el que manejan, aunque en el momento, pues, de lo que va sucediendo en términos económicos, los países van interviniendo, ¿no?, ¿verdad?, los gobiernos en ese régimen, ¿verdad? No necesariamente lo mantienen justo como está registrado en el informe del fondo, ¿verdad? Pero es como una aproximación de lo que se ha mantenido en el tiempo, desde el año 2000. Vemos que en su mayoría, ¿verdad? Bueno, lo que está en verde son regímenes cambiarios más flotantes, ¿verdad? Por ejemplo, aparece México, Brasil, Colombia, mientras que otros que han ido combinando, digamos, ambos regímenes, intermedio y flotante, ¿verdad? Solamente El Salvador y Argentina, bueno, El Salvador dolarizado y Argentina es un tipo más fijo, ¿verdad?, a inicios de los 2000. Ahora, ¿qué encontramos también sobre la literatura en las crisis cambiarias en América Latina y en general? ¿Verdad? En términos metodológicos, hay un debate abierto entre el uso de modelos estadísticos tradicionales, básicamente modelos con variables binarias, como en el uso de, más que todo para estimar, ¿verdad?, los indicadores de alerta temprana, se usan modelos Probit o Logit. Y pues ahora también la otra parte del debate es el uso de modelos más asociados al aprendizaje estadístico
para predecir las crisis y emitir alertas tempranas. Ahí entra todo lo de Machine Learning. Y el enfoque, y por otro lado también quizás diría hay un tercer aspecto, ¿verdad? En términos metodológicos es el de el método de señales que desarrolla Kaminsky del Fondo Monetario, que también se utilizó mucho en los 90, 2000, para poder manejar el tema de los indicadores de alerta temprana. En términos de cobertura temporal, la mayoría de los estudios que se revisaron se enfocaban en la evidencia de los años 90. No había mucha evidencia reciente de América Latina para el siglo XXI, ¿verdad? Considerando los cambios que ha tenido la región hasta la fecha, ¿verdad? Y por otro lado, ¿qué variables se consideraban en la mayoría de estudios? Bueno, la mayoría eran variables macroeconómicas y en algunos estudios encontramos variables institucionales. Dentro de estas, la mayoría se enfocaba en aspectos de políticos, ¿verdad? Digamos, esas eran como las variables que podríamos encontrar en las variables consideradas dentro de estos estudios, ¿verdad? Eso es un poco lo que se encontró a nivel de literatura. Ahora, y es así como comienzo a desarrollar un poco la idea de ir más allá de aspectos de políticos, ¿verdad? En el tema de instituciones y entrar un poco a lo que sería un conjunto de instituciones más específicas como lo es la gobernanza, aprovechando también disponibilidad de información, por ejemplo, por parte del Banco Mundial, que ellos desarrollan todas las estadísticas para el manejo de indicadores de gobernanza. Entonces, pues básicamente por eso es que tratamos de incluir dentro del estudio lo que es la gobernanza como parte de las instituciones, más específicamente. Y pues definiéndolas como un conjunto de instituciones que se encargan de la gestión y control de los gobiernos, que incluye la supervisión y sustitución de los gobiernos, la capacidad de gobierno para formular y aplicar políticas y el respeto mutuo entre los individuos y el Estado por las instituciones que rigen las interacciones económicas y sociales. Esa es la definición, por ejemplo, que toma Kaufman principalmente, que él que es quien junto con el Banco Mundial trabaja en la elaboración de los indicadores. Tomando en consideración todos estos aspectos, el objetivo y las preguntas de investigación de este estudio en particular es el objetivo principalmente es identificar las variables macroeconómicas y de gobernanza que están asociadas a la probabilidad de ocurrencia de crisis cambiarias en América Latina. La idea es identificar estas variables y que esas variables nos sirvan para más adelante construir indicadores de alerta temprana o los países que ya cuentan con sistemas de alerta temprana, pues tomar en consideración estas variables. Y por otro lado, dos preguntas principales, es decir, cuáles son esas mejores variables de gobernanza y macroeconómicas para predecir esa probabilidad de crisis cambiaria. Y dentro de eso también qué modelos ofrecen el mejor desempeño para clasificar correctamente una nueva observación como crisis cambiaria. Porque la idea es que a partir de identificar variables potenciales, un algoritmo me ayude a identificar si una nueva observación va a ser considerada como crisis cambiaria o no, ¿verdad? Entonces esa es un poco la idea. Por eso es que estamos buscando que el modelo tenga el mejor desempeño al clasificar de forma correcta una nueva observación. Esto de manera que, que tratemos de reducir aquellas observaciones que podrían identificarse como no crisis cuando en realidad sí son crisis, ¿verdad? Sobre todo para las alertas tempranas. Y la hipótesis de investigación es básicamente que la percepción de la gobernanza débil aumenta la probabilidad de una crisis cambiaria en un país. Aquí nos basamos también en los modelos de segunda generación de las crisis cambiarias, donde el papel de las expectativas es fundamental. Y en este caso, ¿verdad? También considerando que en estudios anteriores ya se había identificado en términos generales que unas débiles instituciones aumentan la probabilidad de crisis cambiaria. Entonces, enfocándolo en nuestro tema de la gobernanza, una débil gobernanza aumenta la probabilidad de una crisis cambiaria. Ahora, ¿cuáles son los fundamentos teóricos? Brevemente los
los señalo y básicamente son los modelos de generación de crisis cambiarias que tenemos, digamos, 3 generaciones de modelos. Hay algunos autores que le llaman 4 generaciones o cuarta generación, los modelos institucionales, pero en general tenemos 3 modelos, grupos de modelos, los de primera generación, donde se enfocan en que las crisis cambiarias ocurren por la inconsistencia entre las políticas fiscales y monetarias, ¿verdad? Ahí aparece Krugman como uno de los autores principales en este grupo de modelos. También es de mencionar que el surgimiento de los modelos de crisis cambiarias, modelos teóricos, también surge al mismo tiempo que en la práctica iban ocurriendo crisis cambiarias en diferentes partes del mundo. Los modelos de segunda generación trataban de dar una explicación a las crisis cambiarias, por ejemplo, en países como en México en los años 90, y básicamente estos modelos lo que hacen es incorporar el papel de los agentes privados y sus expectativas y cómo estos interaccionan, ¿verdad? Reaccionando a la política económica. En este tipo de modelos también se habla mucho de los múltiples equilibrios y las famosas crisis autocumplidas, que muchas veces se deben a la incorporación del papel de las expectativas que tengan los agentes en cuanto al papel que va a jugar el gobierno a la hora de enfrentar, por ejemplo, los ataques especulativos que puedan tener, sobre todo cuando hay regímenes cambiarios fijos. Y por último, los modelos de tercera generación, que ellos, este grupo de modelos surge debido a que ya ocurre en aquel contexto, ¿verdad? La crisis asiática, y pues ya los modelos de primera y segunda generación no lograban explicar por qué habían ocurrido esas crisis y pues surgen en los de tercera generación, donde prácticamente esas crisis financieras, ¿verdad? No solo cambiarias, se deben a factores como temas del riesgo moral, la fragilidad financiera, desajustes en los balances de las empresas. Y aquí surge también algo, un tema importante desarrollado por Kaminsky y Reinhardt, lo que es las famosas crisis gemelas o donde ocurren las crisis bancarias y las crisis cambiarias. Entonces eso en los modelos de tercera generación y en los modelos institucionales, que todavía considero que hay por desarrollar más, ¿verdad? Al hacer la revisión, pero en general se enfoca en analizar la relación entre las instituciones y las crisis financieras. ¿Verdad? Entonces dice que las instituciones influyen en la información, la incertidumbre y los costos de transacción, afectando la eficiencia en la toma de decisiones. Breuer es uno de los autores más destacados en ese tipo de modelos. Y como decía antes, lo que plantean es que débiles instituciones al final aumentan, digamos, la probabilidad de que exista o que ocurra una crisis cambiaria. ¿Cómo vamos a entender una crisis cambiaria en este caso? Eso también es parte en la literatura, se encontraron muchas definiciones, muchos criterios para poder clasificar o poder considerar un evento como una crisis cambiaria. Sin embargo, nosotros nos hemos enfocado en la parte de una crisis cambiaria como un episodio en el que el tipo de cambio se deprecia sustancialmente en un periodo determinado. Ahora, ahí hay que establecer, ¿verdad? De acuerdo a la metodología del estudio, cuál va a ser ese periodo, cuál va a ser esa depreciación, ¿verdad? Que vamos a considerar, entre otros aspectos. En nuestro caso, ¿verdad? En el caso de este estudio, el criterio para identificar las crisis es univariado. De acuerdo a Reinhardt, hay 3 como criterios para establecer si un hecho, ¿verdad? O un fenómeno va a considerarse como crisis o no, una observación. Entonces, univariado es cuando solo consideramos el tipo de cambio. Cuando, bueno, está bivariado y trivariado, ¿verdad? Cuando consideramos, por ejemplo, las reservas y el tipo de cambio, y en el tercero que vamos a incluir lo que son las tasas de interés, aunque ahí hay una discusión, ¿verdad? Los diferentes estudios encontrados en la literatura pues han hecho uso de las diferentes definiciones, ¿verdad? Y criterios, ¿verdad? Y eso es parte de lo importante de hacer la revisión de la literatura, que podemos encontrar esa variedad de enfoques. En este caso, ¿verdad? Como decía, el estudio se basa prácticamente en el criterio univariado enfocado en el tipo de cambio. Ahora, ¿cuál es la metodología que seguimos? Primero, definir la crisis cambiaria, que ya expliqué el criterio univariado y ya voy a mostrar un poco lo del
cuál debe de ser el umbral, ¿verdad? Para considerar una crisis cambiaria. Después de eso, definir predictores potenciales de crisis cambiarias y esos están basados prácticamente en los modelos teóricos de crisis cambiaria, es decir, qué variables podrían ser potenciales predictores, ¿verdad? Tanto macroeconómicos como institucionales. Una vez teniendo esto, ¿verdad? Pasamos ya en el análisis de los datos. Primero hay que mencionar también, en el caso de las crisis cambiarias, usualmente es un fenómeno que genera un desbalanceo de datos. Es decir, que de todas las observaciones, es decir, de toda la serie de datos que tengamos, la mayoría va a ser observaciones que no correspondan a crisis cambiarias, ¿verdad? Porque no es un fenómeno que ocurre tan frecuentemente. Entonces, ahí se generan los datos desbalanceados. Entonces, ahí en el análisis de datos también hay que darle tratamiento a esto, hay que hacer la partición de datos, para dejar una parte del conjunto de entrenamiento de datos y otra parte para el conjunto de prueba que nos va a servir para medir el desempeño de los modelos en la clasificación y pues el análisis de las descriptivas. Luego procedemos a estimar y validar los modelos en el conjunto de entrenamiento de datos y posteriormente, bueno, ahí en esa parte se utiliza validación cruzada y posteriormente analizamos la robustez y la capacidad de clasificación del modelo en los datos de prueba. Es de mencionar que el estudio se basa en Machine Learning supervisado, que es prácticamente un problema de clasificación. No es un problema de regresión, sino es un problema de clasificación donde la variable respuesta es categórica, ¿verdad? En este caso van a ser dos categorías, ya sea la ocurrencia de crisis o no crisis, ¿verdad? Esa es la respuesta que podemos esperar en nuestros modelos, ¿verdad? Un poco solo para mencionar, ¿verdad? La idea del Machine Learning y lo que estamos haciendo en este estudio es introducir los datos, ¿verdad? De todas las posibles predictores, ¿verdad? Y la variable respuesta, por eso es que necesitamos tener claro el criterio de crisis cambiaria, introducimos todo eso o brindamos esa información, digamos, al algoritmo. En este caso, yo he utilizado 4 algoritmos, el algoritmo de Logit-Lasso, la máquina de soporte vectorial, que es el SVM, el Random Forest, el bosque aleatorio y redes neuronales. Digamos, probé los 4 para ver cuál de ellos es el que me ayuda a clasificar mejor un evento como crisis cambiaria o no. Porque lo que buscamos es que el modelo me ayude a tener el menor número de errores de clasificación. Porque aquí estamos hablando que no solamente de números, ¿verdad? Es decir, el hecho de un porcentaje de clasificación o no, sino también el hecho de que si nos equivocamos en clasificar un evento en que no es crisis, pero cuando en realidad puede ser crisis, entonces puede tener muchos costos económicos. Es decir, ya hay una traducción en términos de los efectos económicos, ¿verdad? También mencionar que en el caso de la clasificación, la respuesta, decíamos, iba a ser categórica y cuando hablamos de predicción, ¿verdad? Es la predicción de que el modelo sea capaz de identificar si la siguiente o la próxima observación va a pertenecer a una clase que sería la clase 0 o la clase 1, ¿verdad? Que no haya crisis o que sí haya crisis cambiaria. Y bueno, estos eran los 4 clasificadores que utilicé. Es de mencionar que el modelo Logit-Lasso fue fundamental porque nos ayuda a elegir, ¿verdad? O llevar a cabo el proceso de selección de características, como mencionaba Julián, ¿verdad? O que a veces le llamamos la selección de variables a través del modelo Logit-Lasso y que también nos ayuda a reducir aspectos como la multicolinealidad, ¿verdad? Entonces, por eso es fundamental y se utilizó a la hora de la selección de características. ¿Qué periodo y qué datos utilizamos? Los datos, pues, son datos de panel que abarcan el periodo 2002 al 2020 y se dividió el conjunto de entrenamiento del año 2002 al 2015 y los datos de prueba se hicieron del 2017 al 2020.
El total de observaciones son 209 y tenemos 11 países de muestra de América Latina. Aquí es de mencionar que dentro de las limitaciones del estudio es el tema de la información, ¿verdad? Muchas veces, incluso, por ejemplo, no aparece Venezuela, que sería uno de los países que también se podría incorporar, pero muchas de las variables que incorporamos no estaban completas toda la base de datos o no había información sobre esa variable. Y así ocurrió con muchos de los otros países. Al final, estos fueron los que, digamos, se tenía la información casi más exacta, ¿verdad? En el caso de la muestra. Entonces, se prefirió trabajar con estos 11 países. Con un lugar de utilizar el tipo de cambio, utilizamos respecto a los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Que también al revisar la literatura nos encontramos estudios que habían utilizado esta modalidad. Entonces, esto también permite poder incorporar países que están dolarizados. En el caso de Ecuador no lo incorporamos por lo mismo, ¿verdad? Que no habían algunos datos de los indicadores que estábamos utilizando y eso nos limitaba en ese sentido. Ahora, ¿qué variable de estudio? La variable binaria, ¿verdad? Que va a ser crisis o no crisis. Y los predictores potenciales que se basan en los fundamentos macroeconómicos y que son los modelos de generación de crisis y las variables de gobernanza. Aquí rápidamente, ¿verdad? ¿Cuáles son esas variables? Que son 6 de gobernanza y también se incluyó el índice de libertad económica que diseña el Instituto Fraser y también algunas variables macroeconómicas que es de mencionar en el ejercicio de hacer la revisión, ¿verdad? De todos los datos y qué variables se iban a incorporar. Muchas de ellas resultaban generando multicolinealidad, entonces esto claramente afectaba el desempeño de nuestro modelo. Entonces se fueron dejando las variables que al final también Lazo permitió, digamos, mantener en el modelo. Dentro de las variables macroeconómicas aparece el PIB, ¿verdad? Con expresión logarítmica, el crecimiento de las exportaciones, el crecimiento de las reservas, la relación entre dinero amplio y las reservas totales, la deuda externa respecto a las exportaciones y la inflación. ¿Cuál fue el criterio? Decíamos el criterio univariado y luego, pues, en relación a los derechos especiales de giro. Básicamente, para considerar una observación como crisis cambiaria, se van a considerar dos umbrales, que la depreciación del tipo de cambio respecto a la tendencia debe ser mayor al 15% y al mismo tiempo debe de cumplir que la depreciación respecto al año anterior sea mayor al 10%, ¿verdad? Como digo, todo eso también ha sido parte de la revisión en la literatura, qué márgenes son los que se recomiendan, ¿verdad? Y todo esto. Y el desempeño del modelo se evalúa con la matriz de confusión y algunas métricas como accuracy, la sensibilidad, kappa y los errores de clasificación. Bueno, aquí tenemos entre los principales resultados, quizá primero identificar cuáles son los países que presentaron crisis cambiarias y también se muestra un poco comparándolo con otros estudios, ¿verdad? Que hacen una identificación con otros criterios, ¿verdad? Aquí abajo está mencionando los criterios que ellos utilizan y nuestro estudio tiene resultados muy similares, ¿verdad? Eso nos ayuda también a validar nuestra información, ¿verdad? Incluso en algunos casos se ha identificado, por ejemplo, en Colombia, el primer estudio no identifica, mientras que los otros dos, el de nosotros y este segundo, pues sí identifica una crisis de Colombia en el año 2015. Es decir, eso nos permite comparar un poco nuestros resultados. Y luego cuando vemos los resultados de la selección de los predictores, de 13 variables que se incluyeron inicialmente al hacer la selección de características, el modelo Lazo, Logit Lazo, lo que nos logró identificar eran 10 variables como relevantes. Las variables que no son relevantes las elimina del modelo al hacer el modelo.
y dentro de esto los coeficientes. Lo importante en este caso no es tanto el valor, sino el signo del coeficiente. Por ejemplo, aquí el crecimiento de las exportaciones tiene un signo negativo y nos está diciendo que a medida crecen las exportaciones, la probabilidad de crisis cambiaria disminuye. En el caso, por ejemplo, de la inflación, la tasa de inflación tiene un signo positivo, nos está diciendo que a medida aumenta la tasa de inflación, también aumenta la probabilidad de crisis cambiaria. En el caso, por ejemplo, de la estabilidad política, a medida que tiene un signo negativo. Entonces, a medida que, que la percepción de los agentes en términos de la estabilidad política empeora, entonces también la probabilidad de crisis, ¿verdad? Va a aumentar. ¿Verdad? Eso es lo que nos dice un poco los coeficientes. La multicolinialidad, pues no nos da ninguna después de aplicar Lazo, ¿verdad? Que para eso nos ayuda el modelo, utilizando el BIF, intolerancia, y algunos resultados de entrenamiento. Podemos encontrar que el modelo con mejor rendimiento en validación cruzada es las máquinas de soporte vectorial y el modelo Random Forest. Digamos que en promedio tienen los valores más altos. Y en el kappa también, más cercano a 1. Sin embargo, también nos analizamos la parte de qué variables son las más de importancia relativa de acuerdo al modelo Random Forest y nos da que son las variables, aquí puedo decir que son las variables macroeconómicas, el crecimiento de las exportaciones, las reservas extranjeras y la deuda externa en relación a las exportaciones. Y dentro de las variables de gobernanza, aunque no son las primeras, ¿verdad? Las más importantes, pero sí, por ejemplo, aparece la estabilidad política y el control de la corrupción. Digamos que son las dos más importantes. Incluso también aparece la libertad económica como, digamos, la cuarta variable en términos institucionales. Y para ir cerrando un poco, ¿verdad? Aquí aparecen las métricas derivadas de la función de matriz de confusión, perdón. Y pues el modelo que ya, digamos, aquí se utilizan los datos de prueba, ¿verdad? Entonces el modelo que tiene un mejor rendimiento va a ser el modelo Random Forest, que tiene una tasa o un error de clasificación de 1.82%, mientras que identifica un 1.92% de falsas alarmas, ¿verdad? Esto quiere decir que el modelo detecta de forma errónea, ¿verdad? Un evento como crisis cuando no lo es. Mientras que no tiene alarmas perdidas o un missing alarm, que cuando el modelo no detecta una crisis, ¿verdad? Entonces, en general, digamos, el modelo Random Forest es el que tiene un mejor rendimiento. Algunas conclusiones para ir cerrando y recomendaciones del estudio es que, primero, ¿verdad? Encontramos que el 37% de los países de la muestra enfrentaron crisis cambiarias en el periodo. Entre ellos son Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay. Las variables que fueron más relevantes en predecir la probabilidad de crisis, pues sabemos que son las macroeconómicas, sin embargo, que ahí aparecen el crecimiento de exportaciones, variación de las reservas, la deuda externa y la estabilidad política y el control de la corrupción como variables de la gobernanza. Nuestra hipótesis de investigación, ¿verdad? Nos dice que la percepción de la gobernanza débil aumenta la probabilidad de crisis cambiaria, como vimos en los resultados, y el mejor rendimiento, pues el modelo Random Forest. Y también podemos concluir que también los países todavía le llaman el famoso miedo a flotar o miedo a fluctuar, ¿verdad? Porque a pesar de que se movieron del siglo XX al siglo XXI de regímenes cambiarios más fijos a flexibles, todavía los países manejan o controlan su tipo de cambio, es decir, no lo dejan totalmente libre, sino que de alguna manera están interviniendo y eso también se le llama el miedo a flotar en esta región. Y como recomendaciones, pues en general mejorar los aspectos de la gobernanza, fortalecer lo que tiene que ver con estabilidad política y darle confianza a los agentes económicos, porque esto claramente afecta decisiones de inversión, temas como movilidad de capital y también a los consumidores. También fortalecer aspectos como participación ciudadana en mecanismos de transparencia y dentro de los aspectos económicos, pues que podría ser como hace, pero al final, pues
cada país debe de valorar, pues, cuál es ese límite más apropiado de acuerdo a sus condiciones económicas. Y por otro lado, también se sugiere, ¿verdad? Se recomienda revisar algunas experiencias de la región como Perú, que a pesar de que en los años 80 y 90 enfrentó crisis cambiarias, ya en este último periodo no enfrentó las crisis y ha aplicado ciertas medidas como fondos de contingencia para el pago de la deuda en situaciones críticas, también un control selectivo de los flujos de capital para evitar o reducir lo que es el capital especulativo y también una estrategia de acumular más reservas cuando ellos aplican un tipo de cambio flotante, pero con intervenciones muy controladas, ¿verdad? Cuando ellos consideran necesario. Y en el caso de Colombia también ver la experiencia de cómo mantienen la cantidad de reservas, que al final también, si nos damos cuenta, es fundamental dentro de los indicadores de alerta temprana. Y bueno, muchas gracias por su atención y pues solo dejar un poco la invitación si quieren ver más detalles sobre el artículo, sobre el estudio, pues está publicado y el de Brasil también. Muchas gracias. Muy bien. Ahora nos vamos a tomar un espacio, unos 20 minutos de comentarios y preguntas, tanto aquí en la mesa como las personas que se conectaron, entonces me hacen la señal. Aquí en la mesa tenemos para empezar a Keynor, después a Gerardo y Daniela, y después seguimos. Adelante, Keynor. Muchas gracias. Rapidito, porque hay un montón de preguntas más para el caso de Julián que para el caso de Carla, pero bueno, si me da tiempo, los abarcamos todos. En el caso de Julián, digamos que una de mis preguntas va claramente dirigida por uno de los elementos claves a la hora de ejecutar el modelo, que es que en los diferentes modelos, prácticamente la información que nos mostraste, lo que se hace es una normalización de las distribuciones, ¿verdad? Por eso es que cuando muestra la tabla, uno ve la media y la mediana prácticamente iguales. Efectivamente, digamos que esto en muchos de los modelos que estás aplicando es un requerimiento básico porque funcionan muchísimo mejor, son más certeros en los cálculos y este tipo de cosas. Pero a la hora de obtener los resultados, ¿existe alguna forma de poder evaluar o tener alguna consideración por la vía de pérdida de información o el enmascaramiento de valores atípicos para tener, digamos, un poco más de claridad si la certeza con la que el modelo está aproximando de alguna forma los resultados es válida? No es de extrañarse, es un comentario al lado, no es de extrañarse que el modelo LDA o el modelo de redes neuronales sean los que dieron mejores resultados porque son los que mejor funcionan cuando las distribuciones están normalizadas, ¿verdad? Entonces, eso hace que a la hora de que se apliquen los otros modelos que no requieren tanto la normalización y no de resultados como uno los está esperando, no le ponga mucho cuidado, pero son los que efectivamente uno debería estar viendo porque son los menos afectados por ese tipo de normalización. Esa, digamos, es una pregunta, una consideración. Lo otro es que a mí me gustó muchísimo digamos, la parte que expusiste del marco teórico. Pero a partir un poco del marco teórico, es posible diferenciar esos efectos que mencionas, el efecto desencadenante y la retroalimentación de algunas variables a la hora de entender un poco cuáles son las variables más causales y cuáles son las variables que uno debería entender que podrían servir como retroalimentadoras del mismo proceso de cambio estructural, digamos, si es posible. Lo otro es, viendo un poco el tema de la normalización, ¿tú crees que uno podría, digamos, a la hora de llevar el modelo a un nivel más sectorial,
donde las variables tiendan a parecerse más y entonces la normalización tienda a afectar menos, podrían servir para identificar sectores dinámicos, ya no solo desde la visión de cambio en la parte productiva, sino también en la generación de empleo, para tener en consideración otras variables económicas que son claves para el tema de desarrollo que uno estaría tratando de entender. Y lo último, en el caso de Julián, una de las cosas que me parecía interesantísimo, un poco también volviendo al marco teórico, es que una de las dificultades que nosotros tenemos muchas veces cuando hacemos el análisis y partimos del principio de heterogeneidad estructural es que nos cuesta identificar ese grado de heterogeneidad y dónde están, digamos, los sectores que muestran esa heterogeneidad. Es posible a partir del uso de los modelos apoyarse para una caracterización de esa heterogeneidad estructural en nuestros países. Y para el caso de Carla, solamente una pregunta, y es que el tema de debilidad institucional es una variable que para nosotros siempre ha sido muy clave. Siempre que analizamos y abordamos cualquier problema desde una visión mucho más sistémica, el análisis del marco institucional resulta vital. Lo que nosotros muchas veces nos hemos encontrado es que, sobre todo cuando hacemos comparaciones, es que en muchos casos los marcos institucionales tienden a parecerse mucho, pero lo que es muy distinto es el cumplimiento de la norma, ¿verdad? Y lograr medir el cumplimiento de la norma resulta muy difícil, digamos. Y en muchas de las variables de marco institucional que tienes, puede ser que la variable esté presente o no esté presente, pero lo que está ausente es si se cumple o no se cumple, ¿verdad? Y eso, digamos, me encantaría ver un poco cómo lo abordaste, cómo nosotros podemos visualizar efectivamente que el marco institucional tiene un rol no necesariamente por la presencia, sino también por el hecho de que aunque existan, no necesariamente están cumpliendo su rol. Muy bien, tal vez para no aturdirlos con muchas preguntas, tal vez que respondan Julián y Carla. Ojalá que, si se puede, concisos, ¿verdad? Para dar espacio a las otras preguntas que están haciendo fila. Entonces, adelante, Julián. Ok, brevemente, es decir, la transformación, es decir, la data en bruto tiene un proceso de transformación que a través de ingeniería de características, que en este caso es extraer las tendencias de mediano plazo, pero estas no se normalizaron. Es decir, y la razón fundamental es que en el Machine Learning a veces esa heterogeneidad, incluyendo los outliers, son claves para poder entrenar los modelos y poder establecer generalizaciones. Lo que se hace en este caso cuando hablaba de la normalización es que la importancia de las características en cada algoritmo, por ejemplo, lo que se hizo es, si la red neuronal, por ejemplo, asignaba mayor importancia a las exportaciones de mercancía, se le asignaba el valor de uno, por ejemplo. Entonces, se iba como en cuáles de ellas, por ejemplo, de acuerdo, ibas asumiendo más importancia, después la segunda que iba teniendo menos importancia, entonces esa importancia se distribuyó entre valores entre 0 y 1 para poder extraer el grado de importancia que tienen los diferentes enfoques algorítmicos y a partir de ahí establecer como una visión de la importancia de las características en los diferentes enfoques. Pero la data como tal está de alguna forma con distribuciones tal cual, y eso justamente tiene que ver con extraer esa diversidad, esa heterogeneidad, y a partir de ahí también evaluar la capacidad de generalización que tienen estas características en múltiples escenarios y muestras. Ahora, con respecto a si se evalúa, por ejemplo, la capacidad de retroalimentación o el grado de retroalimentación que estas tienen, de hecho, hay un artículo, que esa es la segunda parte de que está en evaluación. Y esto ya va más a un debate entre causalidad y el tema o sea, decir qué tanto estas relaciones que captura el Machine Learning son relaciones de naturaleza causal.
Entonces, a partir de ahí se analizaron, por ejemplo, estas mismas características que generó este artículo se tomaron para evaluar en qué medida estas tienen impactos directos, es decir, que insesgados, es decir, se logra de alguna forma controlar a partir de estudios controlados el efecto de las diferentes variables para ver el efecto independiente que tiene una de estas y poner y tener de alguna forma efectos insesgados de cada una de ellas y a partir de ahí inferir el grado de causalidad. A partir de ahí se clasifican las características en torno, por ejemplo, a los drivers directos, es decir, a los que son impulsores directos y aquellos que tienen más bien elementos fundamentales en el proceso de causación acumulativa, es decir, que enriquecen y retroalimentan el proceso, los efectos económicos, sociales y productivos, y a partir de ahí se logran clasificar cada una de estas características. Esta está en proceso de evaluación. Pero sí, justamente eso ya es parte, y que sí es parte también de la tesis doctoral, se analizó, pero ya como parte de otro capítulo empírico. Ahora, esto puede utilizarse para análisis sectoriales y para clasificar. Definitivamente que sí. Por ejemplo, todo el análisis de la complejidad económica se hace con base en probabilidades, ¿no? Entonces, y a partir de ahí se construyen clústeres de productos que a partir de ahí esos productos que tanto se están asociados con una exportación futura. Entonces, al final es análisis probabilístico. Y ese mismo enfoque para mí puede utilizarse para analizar sectores de alguna forma, ya sea de heterogeneidad diferenciada, a partir de determinadas características y también se puede utilizar como para clasificar sectores productivos en este caso. Entonces, definitivamente que sí se puede hacer. El Machine Learning abre una puerta impresionante, es decir, tanto para los problemas de clasificación como los problemas de regresión. Aquí lo importante es cómo se analizan y cómo se aplican estas técnicas, porque también nos hemos enfrentado, y esa es una crítica, y yo creo que Meli también lo ha visto en su propia aplicación, y es que también podemos caer en un modelado pragmático del Machine Learning, es decir, donde se meten una gran cantidad de características, se evalúan y se evalúa cuál de estas predicen o no, pero no hay un debate fuerte sobre la implicación práctica y teórica de la evidencia que está generando. Entonces, de alguna forma también podemos caer en esa última parte donde se utilizan técnicas muy avanzadas con modelos donde no se pone en el centro la interpretabilidad y el análisis y la implicación científica en este caso, sino que se queda nada más como un problema de predicción o no de una determinada variable sin entender qué hay detrás de eso. Y en torno a eso hay un gran debate en todas las discusiones de Machine Learning. Y yo pues me decanto por usar esas técnicas, pero también con la precaución de poner en el centro la interpretabilidad y el impacto científico que puede tener. Entonces creo que ahí me quedaría y pues le doy paso a Melissa. Adelante, Carmen. Gracias, gracias. La pregunta era más que todo de los indicadores en términos institucionales, de cómo había hecho para manejar el tema del cumplimiento, ¿verdad? Según entiendo, de las Sí, en este caso, quizás mencionar que utilicé los indicadores de gobernanza basándome en la idea de que estos están medidos por el por el Banco Monetario Internacional, Banco Mundial, perdón, a partir de la percepción de los agentes económicos. Es decir, ¿por qué? Porque esto responde un poco a lo que nos dicen los modelos de segunda generación de crisis cambiarias, que tiene que ver con las expectativas de los agentes económicos. Es decir, yo estoy utilizando más estos indicadores en términos de expectativas y el tema de la percepción, porque así es como ellos van a actuar frente a una decisión que tomen los gobiernos, ¿verdad?, en materia de política económica. Y claramente pues, los indicadores no van a medir si hay o no cumplimiento, ¿verdad?, sino que es más que todo por ejemplo, cumplimiento de las regulaciones, ¿verdad?, sino que ahí más que todo se está midiendo la percepción, ¿verdad?, de cómo se percibe, por ejemplo, el control de la corrupción en ese país, ¿verdad?, si está por debajo o por encima de la media, ¿verdad?, como lo está midiendo el Banco Mundial, o cómo se percibe, por ejemplo, en este caso, la inestabilidad política, ¿verdad? Entonces, si es peor que el resto del mundo, como lo están percibiendo los agentes en ese país,
o está por encima de la media, ¿verdad? Pero, digamos, podríamos decir en ese caso, no se mide la parte de cómo se cumple o no, ¿verdad? El tema de las regulaciones. Ahora, yo en el mismo artículo, dentro de las limitaciones de estudio digamos, recomendaciones para futuras investigaciones, establezco que es bueno y sería necesario indagar, ¿verdad?, en nuevas bases de datos institucionales que contengan información de variables institucionales, porque una de las limitantes es que muchas de ellas están a nivel agregado, es decir, a nivel de datos de no tan alta frecuencia, perdón, por ejemplo, datos anuales. Y a veces si nosotros queremos trabajar información a nivel o estudios a nivel trimestral, por ejemplo, no podemos encontrar mucha información o indicadores que estén institucionales, digamos, a ese nivel de desagregación, ¿verdad? O hay estudios, por ejemplo, de crisis cambiarias que también se hacen, digamos, utilizando datos más mensuales y que tener datos institucionales a nivel mensual todavía es mucho más complicado. Entonces, digamos, dentro de las limitaciones y, como digo, recomendaciones para futuros estudios es eso, ¿verdad? Buscar más fuentes de información que brinden indicadores institucionales porque vemos la importancia, ¿verdad?, para el tema de las crisis. Gracias. Vamos con Daniela, por volver a Alberto. Daniela, no. Está bien, muchas gracias. Excelente, felicitaciones por la presentación a ambos. Creo que escogieron temas que además son relevantes para nuestra región, para Latinoamérica, y los han analizado de una manera novedosa y además con ese valor agregado que dice Julián, que es contrastarlo con la teoría, contrastarlo con los resultados de modelos previos y esa parte analítica que ustedes agregan que es muy interesante. Yo aprovecho el tiempo para hacer un comentario y también una pregunta para cada uno. Bueno, el comentario es que el año pasado formamos la red de política económica a partir de la iniciativa de alumni del DAD y yo sé que ustedes también pertenecen a esa red, así que sería un honor para nosotros invitarlos a que formen parte de esa red y probablemente les vamos a hacer llegar una invitación. Y aparte de eso, bueno, aprovecho entonces dos preguntas. Voy a cambiar una pregunta para Carla de primero. Sería, Carla, bueno, nos interesa como el tema del tipo de cambio y lo que mencionaste un poco al final de controlar la fluctuación o no del tipo de cambio. ¿Qué nos podrías decir en el caso de tus modelos? ¿Este control o no de esa fluctuación del tipo de cambio tiene una incidencia sobre las crisis cambiarias? ¿De alguna manera ves que si los países lo controlan, o sea, de qué manera interviene? Si lo ves como una variable, ¿verdad? Que para mí es curioso saber un poco más sobre si conviene intervenir o no conviene intervenir ante una crisis. Y tal vez le hago de una vez a Julián una pregunta que ya un poco la respondiste, que si a partir de tus resultados se pueden ver consideraciones regionales o diferenciaciones, creo que por la misma línea, si podrían extraerse conclusiones sectoriales, también sería muy interesante poder extraer conclusiones regionales a partir de tus resultados. Adelante. Bien, muchas gracias por la invitación y por la pregunta también. Bueno, en el caso de la pregunta que tiene que ver con las crisis cambiarias y cómo los gobiernos, ¿verdad?, a través de sus bancos centrales intervienen en el manejo del tipo de cambio, quizás mencionar, ¿verdad? Por ejemplo, hay evidencia de países como Brasil, ¿verdad?, que de la crisis del año 1999, ellos adoptan el tipo de cambio más flexible, es decir, habían manejado por mucho tiempo el tipo de cambio más fijo y a partir del 99 se trasladan a un régimen cambiario más flexible. Con la idea de que cambiar de este tipo o modificar, ¿verdad?, a esta situación, ¿verdad?, de tipo de cambio, ellos iban a reducir, ¿verdad?, o eliminar la probabilidad de tener más crisis cambiarias. Sin embargo, con los datos vemos de que no ocurrió así y lo que ha seguido sucediendo, incluso se identifica para Brasil ya en un periodo más reciente, ¿verdad?,
que todavía experimentaron crisis cambiarias. Ahora, ¿cómo se ve la intervención, verdad? Decíamos por un lado, ¿verdad? Como mencionaba también a la hora de revisar toda la literatura, encontré, ¿verdad? Que a pesar de que los países registran en el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? En los acuerdos que ellos van brindando, registran un tipo de régimen cambiario, pero ya en la práctica, ¿verdad? Ellos intervienen. ¿Cómo intervienen? Y por eso era importante el papel de las reservas. El indicador que yo identifico como fundamental a la hora de ver la intervención de los gobiernos es el crecimiento de las reservas, que aparecía ahí en los datos como FRG. ¿Verdad? Entonces, el crecimiento de la reserva, a pesar de que diríamos eso puede ser más importante para cuando los países mantienen un régimen cambiario fijo. Sin embargo, a pesar del cambio a régimen flexible, los países han mantenido y el indicador de las reservas todavía sigue siendo fundamental, ¿verdad? De hecho, era de los principales en lo que sería la determinación, ¿verdad? De la probabilidad de crisis cambiarias. Entonces lo vemos de esa manera, el tema de cómo los gobiernos van a intervenir. De hecho, las recomendaciones también van en ese sentido, ¿verdad? Es decir, los países deben de mantener sus reservas. La evidencia de Perú, ¿verdad? Ellos han aumentado sus reservas, igual el caso de Colombia, que a pesar de que ellos tuvieron crisis en el 2015, pero uno digamos, de las políticas que adoptan es aumentar sus reservas para poder hacer frente cuando el tipo de cambio, digamos, tienda a depreciarse. Entonces, creo que el tema de la intervención, ¿verdad? De los bancos centrales en el tipo de cambio va más por el manejo, ¿verdad? De las reservas y mantener todavía y darle la importancia, digamos, debida a esa variable, ¿verdad? Gerardo, Julián tenía Una cortita, sí. Y ahora fue en otro orden. Y respondieron en otro orden. Adelante. Con respecto a si hay conclusiones a nivel de países y de regiones, definitivamente, es decir, a ver, yo lo que quiero plantear acá es que la naturaleza de la muestra estudiada tiene como propósito establecer un mecanismo de inferencia robusta, es decir, identificar aquellas características que en cada una de las regiones y países son capaces de predecir la tendencia, en este caso, del índice industrial de desempeño competitivo y por tanto de las tendencias estructurales de los países, ¿no? Entonces, estas características demuestran, a partir de diferentes procesos evaluativos que se hicieron en el artículo, que son capaces de clasificar los países y regiones independientemente del nivel de ingreso. Es decir, estas están asociadas incluso a esas, o sea, estas características capturan esa heterogeneidad. Esa es la primera conclusión. Segundo, es la visión dinámica. Es decir, nosotros cuando pensamos, por ejemplo, muchas veces en la comparación entre países, cuando analizamos los diferentes índices, comparamos los diferentes benchmarks, nosotros analizamos los diferentes rankings, pero de alguna forma, este estudio trastoca esa mirada en torno de poner el énfasis en las dinámicas de los países. Hay países que, por ejemplo, podrían tener atrasos estructurales, pero que en este proceso de enfrentar sus brechas, sus diferencias, están avanzando significativamente y que pueden también convertirse en referentes de política como para poder estudiar sus experiencias empíricas. No solamente mirar de alguna forma aquellos que ya avanzaron, que han tenido una trayectoria larga, sino también poner énfasis en aquellos países que están enfrentando sus problemas y reduciendo brechas. Entonces me parece que ahí trastocar la mirada de estatus o de ranking y poner como en el énfasis en las visiones dinámicas es una lección, me parece, para las regiones y países. Y lo tercero es para futuros estudios, es decir, los futuros estudios pueden analizar de alguna forma en cómo estas variables están influyendo en esas tendencias estructurales, qué políticas están aplicando, y para poder de ahí también hacer como los ajustes o las propuestas que pueden de alguna manera enriquecer esa experiencia empírica y el diseño de las políticas. Gerardo. Bueno, muchísimo gusto en verles, Julián y Carla. Realmente verles defendiendo este tipo de trabajo, este tipo de investigaciones con tanta solvencia teórica y académica. Realmente, digamos, muy complacido. Tengo una pregunta para Carla en relación con el concepto de crisis cambiaria.
el modelo, digamos, define, bueno, crisis cambiaria a partir de la consideración de la posibilidad de aumento del tipo de cambio en ciertos rangos durante un cierto periodo de tiempo. Mi pregunta más bien por el fenómeno que estamos viviendo en Costa Rica es si el modelo podría aplicarse más bien para una situación donde el tipo de cambio en vez de depreciarse más bien se aprecie, digamos, con características de crisis, ¿verdad? O sea, porque una cosa es que de repente el tipo de cambio suba un poquito o se mantenga y baje un poquito, pero otra situación, o sea, tan complicado puede ser el hecho de que el tipo de cambio incremente mucho en un periodo de tiempo determinado, como que baje mucho también en un periodo de tiempo relativamente corto. En situaciones en donde no está tan claro a veces la misma política del Banco Central en relación con manejo de algunas variables, sobre todo con el tema de la oferta de divisas, ¿verdad? O sea, eh, eh, digamos que se considera que en este país hay muchos dólares y a veces se duda de su procedencia. Entonces, digamos, si el modelo podría si el modelo podría servir para predecir una crisis cambiaria, pero más bien considerando que el tipo de cambio baje más de lo que digamos, la estructura productiva o la dinámica del país pueda soportar en un periodo de tiempo relativamente corto. Sí, hola don Gerardo, gracias por la pregunta. Sí, exactamente. Es decir, como ahí lo importante en los modelos de clasificación sería establecer mi variable de respuesta. En mi caso era que tenga cierto nivel de depreciación, ¿verdad? Yo establecí los umbrales, ¿verdad? Basada en toda la literatura y también incluso a criterio de, por ejemplo, en mi caso, yo establecí un umbral muy alto, lo que vamos a tender a hacer es que el modelo no va a identificar tantas crisis y puede ser que esté, digamos, omitiendo las crisis cuando realmente ocurren, si yo establezco un umbral muy alto. Entonces, digamos, eso fue en mi caso, pero como usted menciona, ¿verdad? Fácilmente se puede establecer como variable respuesta, ¿verdad? En un modelo de clasificación ya adaptado, digamos, a lo que, digamos, al tipo de crisis que usted que estaba explicando, ¿verdad? En este caso. Claramente habría que revisar los umbrales, ¿verdad? ¿Qué es lo que se busca? ¿Verdad? ¿Qué tanto nivel de depreciación, dependiendo de lo que se esté analizando, ¿verdad? Pero sí, o sea, sí es posible, digamos, con un modelo de clasificación se puede hacer teniendo claro los umbrales que vamos a establecer. Tal vez para cerrar, permítame pedirles o hacerles un par de cuestionamientos y de respuesta también rápida a partir de dos elementos que me llaman la atención de los dos estudios. Puede ser que lo entendí mal, entonces yo estoy esperando buenas noticias, nada más, ¿verdad? O sea, del estudio de Julián, ¿verdad? Técnicamente no sé cómo llamar eso, pero me llamó la atención encontrar en esa complejidad el papel de la agricultura. ¿Verdad? Me llamó la atención, para mí es una buena noticia, ¿verdad? Como de sexto, pero sí. Sí, que parece que parece que en las políticas y en las estrategias no está. no está. Digamos, entonces me llama la atención, digamos, dentro del análisis, ¿cómo hilaría uno eso? Ustedes lo tienen desde el punto de vista pues, modelístico, pero pongámoslo en términos directos. ¿Qué puede interpretar uno de eso? Y para Carla, ¿verdad? Utilizó el concepto en relación con el manejo de las políticas de cambio, temor a la inestabilidad. Entonces, lo que me da la impresión, ¿verdad? O sea, es que hemos dicho que estamos con regímenes más libres, ¿verdad? Pero en la práctica son otra vez política cambiaria administrada, ¿verdad? Entonces, un poco, si estoy entendiendo mal, si anda por ahí, y dos comentarios cortos, y ya con eso vamos terminando. Bueno, pues quizás comienzo yo. Sí, justamente como usted menciona, ¿verdad? Todavía tenemos temor a la inestabilidad,
porque se creía que eso era en los 90 todavía, ¿verdad? El miedo a flotar, ¿verdad? O a finales de los 90 cuando los países comenzaron a transitar a los regímenes flexibles. Sin embargo, con el estudio y al ver los datos más recientes, digamos, del siglo XXI hasta el año 2020, todavía se logra identificar que los países tienen ese famoso miedo a flotar, ¿verdad? Que en inglés le llaman el fear of floating. Entonces, sí, digamos, todavía se da esa característica y por eso es que decía antes, ¿verdad? Está relacionado a por qué todavía el papel de la reserva es tan importante en los resultados del estudio, porque los bancos, pues, mantienen sus reservas para que de alguna manera, aunque han dejado el tipo de cambio flexible, ¿verdad? Entre comillas, pero de alguna manera intervienen siempre cuando ven el temor a que la moneda se vaya a depreciar por completo o a apreciar también por completo. Entonces, sí, ¿verdad? Creo que esa es la idea, como usted menciona. A ver, con este debate de la composición sectorial, hay una discusión incluso, es decir, por ejemplo, hay un debate fuerte en torno a posicionar, por ejemplo, el rol de los servicios, o ponerle una contraposición en el desarrollo de la transformación productiva y por lo tanto, por ejemplo, de servicios tecnológicos, ¿no? Pero la evidencia en sí muestra que incluso en las manufacturas de alto contenido tecnológico han sido resilientes a ese proceso a esa tendencia de desindustrialización global. Es decir, que el avance de la manufactura sofisticada, por ejemplo, es un aspecto, sigue siendo elemental para el cambio estructural y lo que la evidencia muestra en este caso de por qué la agricultura, en este caso desempeña un papel importante incluso sobre los servicios, es decir, y los servicios no resultó ser relevante para la clasificación de las tendencias estructurales de los países, sino que fue la agricultura. Y el argumento que se analiza en el artículo es justamente dos cosas, ¿no? Uno es el rol que tienen en los movimientos intersectoriales, es decir, en la provisión de los insumos para el desarrollo de la industria, se necesita un sector agrícola fuerte. Y eso está ligado también al tema del precio de los insumos, es decir, si no hay un sector sólido que sustente el desarrollo, en este caso de las manufacturas, entonces es muy probablemente que van a haber como factores restrictivos, ¿no? Entonces, por un lado, es el papel que tiene en en la provisión de insumos y el tema de los eslabonamientos intersectoriales. Y yo agregaría también un tercero que tiene que ver con que muchos países también evolucionan, se transforman basados en una realidad material y muchos de ellos tienen un pasado histórico vinculado a una dinámica agrícola, por decirlo así. Entonces, pensar que estos van a abandonar esas actividades no es consistente. Lo que más bien he estado ofreciendo la evidencia global en este caso es que los países tienden a fortalecer y a avanzar en términos productivos y sectoriales en ese fortalecimiento. Incluso en el siguiente artículo que hay en evaluación, que eso quizás adelanto resultados, sí hay incluso una relación causal el crecimiento de la agricultura y la evolución del índice industrial competitivo. Entonces, que de alguna forma refuerza justamente esta conclusión. Perfecto. Bueno, yo creo que con esto, estos comentarios de cierre, vamos terminando la actividad, una actividad realmente que a todos nosotros nos tiene realmente orgullosos, digamos, podemos hablar de que nos sentimos orgullosos de ustedes y eso es importante. Tal vez que acojan la invitación de Daniela para que se incorporen a nuestra red de egresados. Y yo diría que nosotros en nuestros cursos, oyéndolos a ustedes, tenemos potenciales expositores en temas de desarrollo, en temas macroeconómicos, en temas de comercio internacional, ¿verdad? Entonces a lo mejor van a sentir ahí golpecitos en sus puertas con invitaciones. Sabemos, ya nos dicen que tienen artículos en camino, entonces háganlo saber, que a lo mejor los volvemos a ver próximamente en alguno de estos eventos. Entonces,
agradecerles. Yo creo que ya los habíamos aplaudido, pero se ganan otro aplauso. Muchas gracias, yo soy muy contento por la invitación también y me alegra mucho verlos. Siempre agradezco, por ejemplo, todo el acompañamiento que he tenido, las comunicaciones fluidas que tengo, por ejemplo, con don Gerardo, con el profesor Keynor también, agradecer que el profesor Keynor también pues me dio mi recomendación para el doctorado, y pues fue uno de los referees que me ayudó a promover mi perfil en la selección, ¿no? Entonces, yo le agradezco también al profesor Keynor y pues a don Rafa que hemos estado también en comunicación, profesor Sáenz, también me alegra verlo y pues a todos los presentes y las presentes, la verdad que siempre siempre me siento muy contento de poder encontrarnos. Sí, igualmente muchas gracias a todos y todas y de verdad me alegro mucho de poder verlos después casi que 10 años después de que estamos ahí en el SIMPE, pues otra vez nos podemos reunir, aunque sea virtual, pero ojalá que pronto lo podamos hacer presencial y de verdad siempre se les tiene un gran aprecio a todos y pues quizás con algunos tenemos más contacto más frecuentemente con otros, pero igual siempre les recuerdo y un gran aprecio al SIMPE. Gracias. Muy bien, entonces buenas tardes. Nos vemos próximamente, creo que con la tesis de Marcos Doyan, que aparentemente ya le van dando fecha, entonces el próximo encuentro lo vamos a poner a prueba aquí con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes.